Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lex Entrevistas. El día de hoy hablaremos acerca del texto sustitutorio que modifique el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Telmo Michel Morales Cruzado. El doctor Telmo es fiscal adjunto provincial en la Fiscalía Provincial de Lima, especializada en materia tutelar de familia, perdón, especializada en materia tutelar de Lima Norte. Asimismo, concluyó sus estudios de doctorado en Derecho y grado de maestro en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres. Posee formación especializada en interpretación constitucional, razonamiento jurídico y técnicas de investigación en relación a estándares de la Corte Internacional de Derechos Humanos y es especialista en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra, Suiza. Doctor, muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes, agradezco la invitación y para mí es un placer compartir con ustedes, comentar también un poco el texto sustitutorio que recientemente ha sido aprobado por el Congreso referido al fortalecimiento de la función de investigación del delito por parte de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo. Bueno, ya para entrar en materia, la primera consulta que tenemos que hacerle va a tener un poco de contexto, ¿no? Se está debatiendo si es que la presente ley vulnera algunos preceptos constitucionales, ¿no? Entonces, se señala, en la Constitución vemos nosotros que es el fiscal el que conduce la investigación del delito desde el inicio y es la policía la que cumple con sus mandatos. Pero ahora, con esta ley se le está facultando a la policía para realizar diligencias de investigación en la primera etapa del proceso penal. En ese sentido, yo le consulto a usted, ¿considera realmente que es una ley inconstitucional? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es? Muy bien, es importante entender el contexto sobre el cual nuestra institución, que es el Ministerio Público, realiza y ejerce sus atribuciones. Creo que dentro del marco constitucional tenemos que comprender primero esta estructura. Según lo que establece la Constitución, en el artículo 158, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Y en el artículo 159, dentro de las diversas atribuciones que se mencionan, específicamente la del numeral 4, que es la que entra en debate, ¿no? Si es que es constitucional o no, el Ministerio Público se investiga con la atribución de conducir la investigación desde su inicio del delito. Y precisa este numeral 4 que, con tal propósito, es que la Policía Nacional de Perú cumple con los mandatos que el Ministerio Público dicte en mérito a esta atribución. Ahora bien, el diseño constitucional de esta función otorgada al Ministerio Público tiene coherencia y armonía con lo establecido en la actual norma del Código Procesal Penal, que establece las funciones y atribuciones, en este caso del Ministerio Público, específicamente el artículo 4 del título preliminar, donde se enmarca también de manera coherente, ¿no?, y concordada la función de la investigación policial, de la investigación a nivel preliminar desde su inicio por parte de los representantes del Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué sucede con la reforma? La reforma lo que hace es que el título 4 el artículo 4 del título preliminar le quita la conducción desde su inicio de la investigación y añade un término denominado asume la conducción jurídica. Es decir, al Ministerio Público en esta reforma legislativa directamente de normas del Código Procesal Penal y no de reforma constitucional, dicho sea de paso, se le está señalando con precisión de que el Ministerio Público ya no conduce la investigación desde su inicio, sino que realiza una conducción jurídica. Y el artículo 4 reformado en este dictamen que aprobó recientemente el Congreso añade y define la conducción jurídica bajo los términos de orientar, brindar parámetros para los que la policía pueda ejercer la función de investigación. Ahora bien, el Ministerio Público, si nos remitimos al texto constitucional,
no realiza solamente una conducción jurídica. El texto de la Constitución es bastante claro. Dice una conducción desde su inicio de la investigación del delito y no discrimina si que esta es jurídica o no. Y esto entiéndase como una forma de señalar o de entender que el constitucional, al momento de brindarse y aprobarse esta normativa específicamente referida a las atribuciones del Ministerio Público, quedó sentado de que al ser el Ministerio Público un órgano autónomo, independiente y que tiene una función precisa relativa a la investigación del delito, pues entonces se le otorga una forma en la cual el Ministerio Público ejerce atribuciones que de la misma manera que la policía las realiza a nivel operativa, en este caso es de apoyo, pues el Ministerio Público tiene mayor capacidad, en este caso formativa, mayor capacidad de poder diseñar una estrategia de investigación bajo los cauces del principio de legalidad, independencia de la función jurisdiccional y representación de la sociedad en los procesos judiciales, cosa que está debidamente establecida en el artículo 159 de la Constitución. Entonces, por un análisis sistemático de la Constitución y por una interpretación conforme a la Constitución, esta reforma considero que sí contraviene el texto normativo específico y el espíritu de la ley constitucional que le dota al Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la conducción de la investigación desde su etapa inicial. Ahora bien, también he escuchado algunas opiniones de algunos juristas mencionar de que el artículo 166 de la Constitución le otorga la función de investigar también a la policía. Y sí, pero hay que distinguir algo. La investigación tiene una conducción que contempla una función operativa. ¿Y a qué me refiero con una función operativa? La Policía Nacional del Perú es una institución que es una institución que realiza actividades de corte más logístico, operacional, relacionado a intervenciones, justamente en el ejercicio de su función de prevenir la delincuencia y también luchar contra el crimen. Sin embargo, esta labor investigativa está referida justamente a actos relacionados a operaciones en concreto o en específico que son definidas y desarrolladas por sus manuales operativos que la misma Policía Nacional de Perú aprueba. Lo cual es distinto a una dirección jurídica y a una conducción desde el inicio de la investigación, porque en este caso el Ministerio Público tiene una función que está relacionada y ligada a su autonomía e independencia y a la discrecionalidad del fiscal para poder determinar, según su teoría del caso, los actos de investigación que sean necesarios para justamente promover la acción penal en calidad de titular de la misma, que la Constitución también nos lo otorga dentro de su artículo 159, que es justamente plantear de manera adecuada y correcta los procesos que posteriormente son sometidos a control judicial para efectos de determinar o no la aplicación de una sanción penal. Entonces, sí considero que la norma, muy aparte de que colisiona con texto expreso constitucional, resulta bastante confusa y también resulta, en cierta manera, un poco, poco clara en cuanto a su contenido, ya que hay normas dentro de la misma, preceptos dentro de la cual, por ejemplo, ¿no? Por citar uno de ellos, en la reforma aprobada en el numeral 4 del nuevo artículo 4, título preliminar, dice, ¿no? La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza corresponden a dicha competencia. Sin embargo, si nosotros nos vamos al artículo 65, que también es modificado por esta misma norma, que es la que estamos analizando y comentando, señalamos en el artículo 65, numeral 4, ¿no? Menciona que cuando el fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, dispone su objeto, plazo, sí, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación. Corresponde decir al fiscal la estrategia jurídica
y también a la policía la estrategia operativa que en el marco de la investigación programan y coordinan de manera conjunta. Entonces, si se dan cuenta en la lectura de estas normas, observamos lo siguiente, ¿no? El Ministerio Público, según lo que observamos acá, reserva su labor a simplemente un control jurídico de los actos operativos que pueda realizar la policía, pero ya no puede de alguna manera delimitar actos si es que estos no están en consonancia con lo que la estrategia policial lo enmarca. Y eso va a generar evidentemente colisiones, va a generar conflictos, creo yo, que muy poco van a servir para poder establecer una ruta, un camino que le permita al fiscal poder tener un caso sólido y que pueda ser sometido pues ante un tribunal, que creo que es lo que nos preocupa a nosotros en este caso, desde la parte institucional, ¿no? Y sobre todo por la respuesta a la sociedad que entiendo yo, con justa razón, plantea exigencias de eficiencia, efectividad, que la tasa de delitos trate de disminuir frente a al gran incremento que observamos día a día, pero este tipo de normas creo yo que han sido elaboradas, creo, con un poco criterio técnico y sobre todo sin tener en cuenta algunas opiniones de las instituciones que estamos directamente involucradas. Por decirlo menos, yo he leído la exposición de motivos del proyecto, de uno de los proyectos de ley que forma parte de esta reforma, y uno de los motivos señalan, ¿no?, que es fortalecer la actividad que despliega la Policía Nacional del Perú, darle un mayor realce a la función que ellos desarrollan interviniendo a la delincuencia en flagrancia, lo cual es respetable, pero creo que la norma poco ayuda, creo yo, bajo el contexto en el cual se ha planteado esta iniciativa para efectos de que ésta tenga un impacto positivo, ¿no? En primeros rasgos, creo que eso va a ser materia de la acción de constitucionalidad que ya el fiscal de la Nación ha mencionado hace algunos días que la va a plantear, y considero que el debate va a ser, por el lado jurídicamente, ante el tribunal, bastante necesario para delimitar con claridad estas atribuciones que tiene tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional del Perú. Nosotros como instituciones históricamente hemos trabajado de manera conjunta y evidentemente este tipo de normas no nos ayudan, creo yo, para poder realizar el trabajo que venimos desplegando de manera diaria, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar en una primera lectura, ¿no?, de lo que es esta reforma, y digamos, ¿no?, que es necesario, pues evidentemente, afianzar las atribuciones, un poco los antecedentes históricos que tiene el Ministerio Público, el modelo acusatorio que actualmente está diseñado en el Código Procesal Penal y que evidentemente no es coherente con lo que la reforma está planteando. Muy interesante lo que nos comenta en realidad. Y justo un comentario que ha hecho se nos ha adelantado una segunda cuestión que también queríamos consultarle, ¿no? A lo largo del tiempo que se ha estado discutiendo esta norma, muchos juristas señalan que es evidente, ¿no?, que la policía no está en condiciones de poder realizar investigaciones de la misma manera en como las realiza el fiscal, el Ministerio Público, y sobre todo en algo de lo que usted ha mencionado, ¿no?, en relación a la definición del tipo penal, cuando sucede un ilícito, ¿no? En ese sentido, o sea, quisiéramos corroborar, ¿usted está de acuerdo con esta opinión? ¿Realmente la policía no tiene el suficiente conocimiento jurídico, ¿no?, para diferenciar tipos penales de otros? Tal vez si nos puede poner algún ejemplo concreto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y, correcto. Bien, yo considero que la labor de la Policía Nacional del Perú es esencial, es fundamental justamente en su rol y en su función preventiva. Creo que uno de los primeros eh, aspectos que destacamos de la Policía Nacional del Perú es que es siempre la que nos pone de conocimiento aquellos hechos que deben ser objeto de investigación. Y claro, evidentemente es porque la policía realiza un trabajo operacional, digámoslo así, más directo, ¿no?, frente a la realidad de los sucesos, ¿no? Sin embargo, debemos señalar lo siguiente: el Ministerio Público
tiene una formación jurídica especializada, distinto a la formación operacional, técnica que tiene un efectivo policial. Y me refiero a que la formación jurídica especializada no tanto, creo yo, va desde el punto de vista de analizar si es que un efectivo policial puede distinguir un tipo penal de otro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a quizás de distinguir entre lo que es una estafa o un incumplimiento contractual, o de repente distinguir, por ejemplo, en lo que es un delito donde exista, por ejemplo, un concurso real o un concurso ideal. Entonces, a lo que yo voy es que en la formación del fiscal, a diferencia del efectivo policial, tenemos una formación que es mucho más especializada ya por los años en los cuales el Ministerio Público ha desarrollado y ha establecido fiscalías especializadas donde nosotros ya tenemos directrices, tenemos pautas concretas en relación a la forma y la metodología de investigación del delito. Entonces, la investigación del delito no es solamente una experiencia que, que la aprendemos del día a día, sino que requiere de estrategia, requiere de mucho conocimiento referido justamente, por ejemplo, a la presencia de requisitos del tipo penal, el análisis de antipuricidad, el tema de la culpabilidad, analizar si es que existen circunstancias agravantes o atenuantes, es decir, irnos no solo por la parte de la dogmática penal, teoría general, sino también en la parte especial, que es muy relevante para efectos de una calificación jurídica del hecho penal. Entonces, nosotros consideramos que en sí la participación de la Policía Nacional del Perú ha sido siempre fundamental desde el lado operacional, es decir, desde la forma en que la policía realiza las intervenciones, realiza la primera toma de conocimiento de los hechos para que justamente sea el fiscal quien, en mérito a su formación especializada y, no, y jurídicamente hablando, ¿no?, pueda determinar la mejor estrategia de investigación. Y es algo que incluso la reforma lo ha señalado acá en la norma que he leído hace un momento, que es el artículo 65, al numeral 2, 3 y 4, donde se mantiene aún y se resalta que justamente es el Ministerio Público la institución que, en este caso, a través de sus fiscales, va a disponer el inicio de la investigación preliminar, determinando objeto, plazos y formalidades específicas. Es decir, la misma norma nos está diciendo que el Ministerio Público es, de por sí, la institución que tiene la mejor formación y la predisposición para poder diseñar de manera adecuada un arquetipo de investigación. Entonces, ¿la Policía Nacional del Perú investiga? Sí, investiga, pero desde el lado operacional. ¿Y a qué me refiero desde el lado operacional? Realiza operativos, intervenciones, recojo de evidencias de primera mano, recepción de denuncias, actas policiales, en fin, inspecciones, cosas que operacionalmente están en capacidad de hacer la Policía Nacional del Perú, pero relevamos y tratamos de asumir a nivel ya del Ministerio Público una investigación policial que tenga otro nivel mucho más complejo, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de delitos que tienen que ver con casos o causas complejas, ¿no? Hablamos de corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, criminalidad organizada, es decir, son cuestiones que evidentemente y con las últimas reformas que han existido justo sobre la materia, requieren justamente que el personal, en este caso policial que se pretende ahora que maneje este tipo de investigaciones, pues no las haga de forma adecuada y carezcan justamente de las herramientas necesarias para que puedan enfrentar este tipo de retos. Yo no niego la capacidad investigativa de la policía, porque muchas veces nosotros hemos delegado actividades o funciones según actos de investigación que nosotros hemos dispuesto en casos específicos, ¿no? Y hemos también intervenido en colaboración con la policía al practicar, por ejemplo, allanamientos, y operaciones justamente con autorizaciones judiciales, destacando justamente también la labor de la Policía Nacional que interviene. Entonces, creo que la policía en sí tiene un régimen que hasta el momento, según lo que actualmente nuestro sistema permite, es coherente y es idóneo. La reforma creo que nos va a generar un entrampamiento y va a generar que exista mayor enfrentamiento
entre ambas instituciones, que bueno, que es de público conocimiento, que en la actualidad mucho se está promoviendo ello y creo que es un error, ¿no? La gran preocupación es esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la parte investigada es un agente del Estado? Si es que yo le delego la dirección de la investigación preliminar de forma exclusiva a la policía desde los primeros conocimientos del hecho delictivo y el denunciado o el implicado en el caso es un agente del Estado, pues evidentemente se estaría generando también un grave riesgo de que exista un espacio a la impunidad, ¿no? Cosa que en el Ministerio Público no existiría tal situación porque, como lo mencionaba hace un momento, nosotros tenemos autonomía, somos un órgano constitucionalmente autónomo, independiente, cosa que en el caso de la Policía Nacional del Perú no existe esta estructura. Entonces, la policía está en relación de subordinación frente a su comando y esto pues evidentemente genera espacios que podrían generar riesgo para la ciudadanía y sobre todo para que se pueda promover procesos que tengan y cumplan los estándares que exige el Código Procesal Penal. Recordemos que nuestro Código Procesal Penal exige una formalidad bastante alta, un garantismo bastante eh, exquisito, digámoslo así, puesto que de alguna u otra manera, por acciones de tutela de derechos, podrían de alguna manera perjudicarse algunas investigaciones que la policía, por un mal diseño de investigación o por de alguna manera no hacer el control de legalidad de los actos de manera idónea y adecuada, se pueda perder, ¿no? Eso es lo que puedo decir al respecto. Queríamos hacerle otras consultas en relación a este entrampamiento del que nos está hablando. Y que si hablamos de que tenemos, pues, ¿no? El rol que también sigue sin ser prescindible de la policía, que es un rol más operacional, como nos ha comentado, y el de la fiscalía, que es un rol que está, bueno, fundamentalmente relacionado a la formación jurídica. ¿Cómo conciliaríamos, ¿no? Este intento o el espíritu de la norma de querer dar más atribuciones a la policía de tal forma en que se logre este objetivo, de que la investigación sea con totales garantías y que también sea más eficaz, como se ha estado buscando con este proyecto? ¿Usted cree que hay alguna forma de hacer que la norma y la Constitución se concilien en ese sentido? Creo que quienes hemos leído los artículos que han sido objeto de debate y aprobación, lo que nos muestra es que de manera específica el efecto inmediato va a ser el siguiente. El Ministerio Público actualmente tiene como atribución la dirección de la investigación del delito desde su inicio y en el marco actual el fiscal puede disponer la investigación por sí mismo o delegándolo a la Policía Nacional del Perú. Así es el sistema vigente actual. Pero con la reforma lo que sucedería es que todas las investigaciones deben necesariamente, a nivel preliminar, pasar a sede policial. Es decir, nosotros los fiscales ya no podríamos disponer el inicio de investigaciones preliminares en despacho fiscal, como actualmente lo veníamos o lo venimos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Le estamos ya suprimiendo esa atribución del fiscal de decidir si es que en el despacho, donde cuenta con mejores recursos y donde tengo a personal capacitado, pueda llevar mi investigación, a que ahora me vea obligado a que necesariamente todos mis casos los tenga que derivar en investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú. Ahora bien, ¿qué es lo que se genera con esto? Lo que se genera con esto es que la Policía Nacional del Perú va a tener que asumir todas las carpetas fiscales desde su inicio, sin importar la materia, sin importar la complejidad, simplemente por el mandato legal. Entonces, esto lo que va a generar, pues, es que de alguna u otra manera la policía, al no tener esta formación, al no tener tampoco la capacidad logística para afrontar toda la carga procesal que actualmente cuenta el Ministerio Público, pues simplemente estos casos puedan permanecer sin ningún tipo de acto de diligencia que sea promovida o impulsada de forma oportuna. Y esto pone en grave riesgo justamente los plazos que la misma norma procesal nos otorga para efectos de realizar las investigaciones. Nosotros sabemos muy bien que los plazos de investigación no son de alguna manera ilimitados. Los procesos de investigación tienen procesos claros, tienen un límite. No podemos estar investigando a una persona
eternamente. Entonces, si ustedes hacen una visita a cualquier comisaría o a cualquier dependencia policial, van a darse cuenta que tenemos deficiencias logísticas, tenemos deficiencias en cuanto a infraestructura y evidentemente derivar todas nuestras carpetas fiscales en investigación preliminar en sede policial, lo que va a generar es un colapso del sistema para efectos de que pueda brindarse una respuesta eficiente, eficaz y oportuna a la ciudadanía o a las personas que van a plantear algún tipo de denuncia. Entonces, ¿genera preocupación? Claro que sí, porque el Ministerio Público evidentemente corre el riesgo de que mis casos o las carpetas fiscales que son derivadas permanezcan inamovibles y con el riesgo evidentemente de las tutelas de derechos, incluso la prescripción de acciones que pueden generarse por el decurso del tiempo sin que se haga ningún tipo de actuación. Evidentemente también será responsabilidad de la policía ver si es que en atención a estas atribuciones mejoren su servicio, aceleren la formación de los policías, lo cual considero que es sumamente complicado, dada la situación actual en la cual, como les repetí hace un momento, no existen las condiciones logísticas, infraestructura necesaria, así como también la falta de capacidad formativa y el tiempo para que esto pueda ser implementado. Recordemos que el Código Procesal Penal vigente pasó por una etapa de implementación que se inició en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura y en La Libertad. Fue un proceso largo, llegó al Distrito Judicial de Lima en el año 2018. Imagínense, alrededor de 12 años tuvieron que pasar para poder implementar de manera adecuada este sistema acusatorio con todos los aspectos positivos y bueno, negativos que se han ido subsanando con el tiempo, ¿no? Pero no todo sistema es perfecto, hay que reconocerlo. Sin embargo, esta reforma, desde el punto de vista de que se le suprime la función al fiscal de poder decidir llevar tu investigación de la manera más adecuada, idónea, en un despacho donde de repente tienes mayores posibilidades de actuar, a derivarlo todo necesariamente en investigación preliminar a sede policial, pues yo considero que es un grave riesgo para que los casos no puedan tener el cauce que sea necesario. Porque claro, yo según la norma puedo dictar una disposición de investigación preliminar, delimitar qué actos de investigación necesito, el plazo, por ejemplo, que sea mínimamente de 30 días, prolongarlo quizás un poco más, qué sé yo, dependiendo de la complejidad del caso, pero recordemos que somos muchas fiscalías, somos muchos despachos y evidentemente, imagínense, en una comisaría tenemos una sección de investigación preliminar, tenemos una sección familia, tenemos una sección de tránsito, tenemos una sección de prevención de delitos. 4 secciones, pero con distintas funciones. Y la única que va a poder realizar investigación criminal, que es la CEINCRI, cuenta con grupos operativos que son en un número muy reducido, que no va a tener la capacidad logística para poder desarrollar un trabajo serio y responsable, dada evidentemente la cantidad de casos que a nivel del Distrito Judicial de Lima, Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, requiere. Entonces, nosotros a nivel de diseño, de cómo se plantea ahora esta reforma, pues genera bastante riesgo de que nuestros casos evidentemente no tengan la respuesta que exige, dadas las necesidades que en una investigación seria se requieren, ¿no? Evidentemente esperamos que esto tenga de alguna manera un mayor debate, no solo en el fuero académico, sino también en el fuero de las instituciones que tienen que ver con la aprobación o la observación de esta norma, pero considero que esto pone en serio debate hasta qué punto va a servir para justamente tener un mejor sistema de justicia penal. Yo creo que no le hacemos mucha ayuda con ello y por el contrario se está dando un mensaje equivocado a la sociedad de lo que realmente se quiere. Y los más beneficiados evidentemente son las organizaciones criminales, quienes ante esta situación y ante este caos que se puede generar, pues evidentemente va a seguir operando en un riesgo de absoluta impunidad, ¿no? Lo cual creo que es algo preocupante. Sí, totalmente. Coincido mucho en que, bueno, a este punto, a estas alturas de revisar
proyecto tenemos en cuenta, ¿no?, todos estos riesgos y que también es patente el tema de que las instituciones aún no están listas, porque como lo hemos visto, incluso en clases habíamos visto este tema en relación a la implementación progresiva del Código Procesal Penal. Si toma tanto tiempo, incluso creo que hubo un periodo en el cual hubo 3 sistemas en paralelo que podrían funcionar, entonces es una complejidad enorme. Y justo yendo a otro punto, que es más, ya es un apartado no tan normativo, sino político, queremos consultarle esta pregunta. Sabemos que la policía está subordinada al Ministerio del Interior, quienes trabajan bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, ¿usted considera que esta norma de la que estamos discutiendo puede blindar a uno de los poderes del Estado en relación a los ilícitos que se puedan estar cometiendo del Poder Ejecutivo? Bien, yo creo que más allá del tema político, creo que es el tema de política criminal, ¿no? Creo que esta norma, la reforma que justamente estamos comentando, al de alguna manera suprimir la capacidad de conducción, de investigación del delito del Ministerio Público, relegándola estrictamente, ¿no?, y de manera obligada a nivel de investigación en sede policial o a través de del manejo de la Policía Nacional de Perú, considero que sí podría generar algún espacio de impunidad. Y lo pongo en condicional porque no podría decir que esto se podría concretizar toda vez que la reforma aún no ha sido aprobada. Pero sí, existe un riesgo. Existe un riesgo de que esto genere un espacio de impunidad. Y no necesariamente con el Poder Ejecutivo, sino en realidad en todo el sistema. Porque claro, esta norma, si bien es cierto, existe una relación de subordinación, como lo ha mencionado, con relación al Poder Ejecutivo, tampoco nada obsta para que esta forma en la cual se plantea ahora la obligación de la policía y en este caso la del Ministerio Público en el control jurídico, nada obsta pues para que efectivamente, dadas las deficiencias que hemos anotado y que ya hemos comentado de manera amplia, pueda generar un espacio de impunidad a cualquier imputado en una causa en la cual evidentemente hayan intereses de por medio. Entonces, claro, es mucho más evidente cuando el implicado o el investigado va a ser un agente del Estado por el evidente conflicto de interés que existe entre la Policía Nacional del Perú y entre su comando, ¿no? En este caso. Entonces, claro, ahí sí podría existir un grave riesgo, evidentemente, de que esto genere lo que algunos en el ámbito político denominan, ¿no?, el blindaje, ¿no? Y claro, ¿no? Algunos dirán, pero si, pero si actualmente existe una gran sensación de impunidad, porque el Ministerio Público muchas veces deja libres a los delincuentes, o hay esa sensación que ahora bastante se ha comentado, que es el síndrome de la puerta giratoria, ¿no? Donde la Policía Nacional del Perú interviene al delincuente, lo detiene, lo lleva al fiscal, el fiscal lo somete a un proceso, un mecanismo de simplificación procesal, y en el Poder Judicial, por mecanismos de confesión sincera o terminación anticipada, termina saliendo en un periodo corto a las calles y nuevamente vuelve a delinquir. Yo creo que la respuesta o de alguna manera la estrategia debe ir desde el lado de una política criminal que sea mucho más fuerte, que de alguna manera fortalezca más a las instituciones a nivel no solamente de incrementar penas, porque eso ya lo hemos experimentado, que no resuelve el problema de la seguridad ciudadana y el incremento de las tasas de índice de criminalidad, sino que necesariamente existen componentes que deben ser vistos de manera conjunta, ¿no? A nivel de logística, también a nivel de prevención del delito, a nivel de políticas que el Estado tendría que desarrollar efectos de, en determinados casos, endurecer ciertas medidas cuando hablamos justamente de delitos graves, ¿no? Y no lo, como les decía hace un momento, de incrementar penas, sino simplemente de establecer estándares más estrictos a determinados beneficios o reducir de alguna manera aquellas circunstancias que sean beneficiosas y que promuevan la criminalidad. Creo que eso tiene que ser reformado y tiene que ser sometido a debate junto con con estas reformas que se han planteado recientemente, pero que honestamente, hay que decirlo, poco ayudan para que el real problema de la criminalidad pueda verse en mejor medida reducido, o en todo caso se pueda plantear de una manera más seria el abordaje
que este problema social requiere, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario un poco someterlo a un debate más grande y felicito que ustedes también a nivel del foro jurídico, ¿no? Se estén de alguna manera empapando sobre el proceso que costó tanto poder adoptar este sistema en el cual actualmente estamos, ya que recordando un poco el viejo sistema inquisitivo acusatorio que muchos hacen remembranza en los proyectos de ley que han sido fuente de esta reforma, claro, en el Código de 1940 la policía tenía el monopolio, el dominio de toda la investigación y el fiscal solamente recibía el atestado policial. Y en base al atestado policial, pues evidentemente se verificaba si es que procedía o no formalizar una denuncia, ¿no? Pero ese sistema era muy lento porque la policía de manera discrecional decía qué cosa era o no materia para que pueda ser un atestado, y eso evidentemente era colocar en un espacio bastante peligroso de ejercicio de arbitrariedad de la función a la cual ellos ahora podrían volver a tomar con esta reforma legislativa, ¿no? Entonces creo que es importante analizar ese tipo de medidas que el Congreso viene aprobando de manera eh, continuada, y creo yo que es necesario justamente ajustar ciertas cosas que es necesario para efectos de mejorar nuestro sistema jurídico y el sistema penal concretamente. Sí, mucha razón tiene usted con respecto a que evidentemente no hay varias medidas legislativas, ¿no? que el Congreso actualmente está tomando y que poco a poco son mucho más cuestionables, ¿no? Una seguida de la otra. De igual manera, esto ha sido bastante útil y será muy provechoso tanto para nosotros como miembros de Intercriminis como para los oyentes y para todos los seguidores de la asociación, este tipo de temas, ¿no? Este tipo de discusiones. Y bueno, en ese sentido le agradecemos mucho por su tiempo, ¿no? Por haberse dado el tiempo de acercarse a este espacio para poder aclarar más que nada algunas dudas curiosas, ¿no? Con respecto a este tema. Y bueno, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Está cordialmente invitado en otro episodio para hablar también de otros temas, ya no necesariamente de reformas políticas, sino que también se pueden discutir casos a futuro, todo lo que es relacionado a temas penales y temas afines, ¿no? Le agradecemos mucho por su presencia y bueno, a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, les hacemos un pequeño recordatorio de seguirnos en nuestras redes, ¿no? Tanto en Facebook, en Instagram y bueno, en TikTok también, ¿no? Doctor Telmo, muchísimas gracias y con usted será en otra oportunidad. Muy amables y agradecido también por la invitación y encantado de poder participar en el futuro en otros episodios de su podcast. Muchas gracias. Igualmente, hacerlo.